Ya. Romanos capítulo 12, vamos a retomar la serie No es conforme a este siglo. Am, no estamos ya en la era de la persecución en realidad, estamos avanzando en la era de la herejía. Dice Romanos 12, acompáñenme ahí con su vista. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de seguir, yo explicar que esta serie, en qué consiste esta serie, ya lo he repetido hartas veces, pero siempre es importante volver a repetir y recalcar. Esta serie nos ayuda a entender nosotros a cómo vivir en este mundo de acuerdo a las normas de Dios. El mandato es claro y toda la serie va a girar en torno a Romanos 12. Eso es lo que estamos tratando de ver. ¿Por qué? Porque el texto es claro en señalarnos lo siguiente. Ya lo hemos visto, recuerden este repaso. No os conforméis a este siglo. Y la palabra siglo significa aión en el texto original y quiere decir un periodo, una época con sus características espirituales y morales. Y ese periodo se puede extender durante mucho tiempo. De hecho, cuando el apóstol escribe no os conforméis a este siglo, también hay otras frases en el Nuevo Testamento que, paralelas a este concepto de este siglo, se refieren el tiempo o el último tiempo, los postreros días. Entonces, desde Cristo en adelante, hasta acá y hasta nuestros días, el mundo en sí, ¿cierto?, manifiesta o revela características espirituales y morales y filosóficas también. Y como creyentes nosotros tenemos que saber cuáles son para poder aplicar este concepto que Pablo dice aquí. No os conforméis a este siglo o a este mundo. Y cada mundo, cada época trae sus desafíos. Pero en términos generales, estamos viendo y estudiando, y como ustedes ya seguramente se darán cuenta, esta serie va a continuar después de vuelta en marzo, porque de hecho hay mucho que decir con respecto a las diferentes épocas en las que estamos viviendo. Especialmente, mi idea también es poder llegar a la etapa posterior a lo que sucede en la era del Renacimiento, ¿cierto? Lo que sucede ahí es tremendo, el cambio de enfoque desde Dios al hombre eh, en realidad es la base para entender cómo funciona la humanidad en el día de hoy y nuestra civilización. Eh, la moral, ¿cierto? La ética, todo surge de ese gran cambio, pero todavía estamos en las primeras etapas de este estudio. Y esto nos sirve y te sirve a ti para poder entender el contexto de la vida, para que sepas dónde va, ¿cierto?, este mundo y cómo poder aplicar la palabra de Dios en cada contexto. Ahora, estoy haciendo un repaso, pero estos conceptos son importantes entenderlos. No voy a volver a repetir algunos conceptos. Por ejemplo, cuando dice Pablo, no es conforme a este siglo, la palabra conformarse es adaptarse. ¿Me entiendes? Y Pablo a los creyentes dice, no se adapten a este siglo. Y el siglo trae de por sí, como ya estoy diciendo, características espirituales, morales y filosóficas también. Si yo no entiendo cómo funciona el mundo, difícilmente puedo decir esto no es correcto. Por eso es importante primero entender lo que dice el texto bíblico, porque tiene una aplicación concreta a la vida. No es algo etéreo que estudiamos aquí, que es para calmar nuestra hambre de lo místico. No, no, no. El cristianismo tiene un aspecto práctico. La doctrina que aprendemos es para aplicarla en el día a día. Y esto implica donde tú vayas. Ahora, diferentes edades hay aquí, en donde tú estés, la ética cristiana tiene que aplicarse. Pero la ética tiene su nutrición en la palabra de Dios, en cómo Dios norma. Porque la palabra del Señor no es un libro simplemente común, es un libro autoritativo y normativo. Norma la conducta, ¿cierto? De un Dios que es la autoridad. Así dice Dios. Si tú eres creyente, entonces has de poner atención a lo que Dios dice en su palabra. Ahora avanzo un poquito, solamente un pequeño repaso para avanzar en lo que nos toca ahora. Estuvimos viendo que hay dos líneas generales en la historia en cuanto a la doctrina. Habitualmente conocemos estas dos palabras, o tú las has escuchado, yo ya las he dicho varias veces y las vuelvo a repetir, porque yo sé que estas palabras no son fáciles, la ortodoxia y la heterodoxia. Cuando uno dice esto no está muy ortodoxo, a veces los mayores dicen este cuchillo no está muy ortodoxo. Son dichos que se traspasan de generación y en este caso sería este cuchillo no está muy afilado.
Entonces, ese edificio ya se ha acuñado y es de conocimiento general, pero desde el punto de vista de su contexto, de donde se usa la palabra ortodoxo significa creencias correctas y heterodoxia significa creencias incorrectas. Y la heterodoxia deriva en herejías. ¿Y qué es una herejía? Es una negación deliberada de la verdad revelada. Y en el día de hoy hay muchas herejías dando vueltas, ¿cierto? Y para eso nosotros necesitamos conocerla. Y una herejía es tan peligrosa porque es una enseñanza no solamente errónea, sino que es perniciosa, afecta, es como un virus. Así como los virus afectan el cuerpo, ¿cierto? Las herejías afectan la salud espiritual de una iglesia. De la misma manera, también es cismática. ¿Qué significa? Que separa, hace bandos. Y de hecho, la historia misma, y lo vamos a ver más adelante, ¿por qué se separó la iglesia protestante de la iglesia oficial? Eso se produjo un gran cisma. También la iglesia católica se separó de la iglesia ortodoxa, ¿cierto? También eso se produjo debido a un cisma. ¿Qué es eso lo que está diciendo el pastor? Bueno, en su momento lo vamos a ver. Pero la idea es que tú vayas adquiriendo también este conocimiento aplicado a la luz también del contexto en que vives, pero a la luz de la aplicación concreta de lo que Pablo dice en su palabra. Ahora, avanzo. Cuando una enseñanza se sistematiza, una herejía se sistematiza, sugieren la secta. Un hereje es alguien que postula una herejía y si eso tiene popularidad, surgen las sectas. ¿Ya? Ahora, secta en el primer siglo se refería a cualquier grupo que se reunía, pero con el pasar del tiempo el concepto adquirió, ¿cierto?, un significado diferente para denominar a un grupo que se sale de la ortodoxia. ¿Y qué es la ortodoxia? Creencia correcta. Muy bien. Avanzo. ¿Cómo respondió la iglesia ante las primeras herejías? Esto ya lo vimos. A lo menos hay tres formas. Y esto es súper práctico, porque tú no tienes que redescubrir la rueda. La rueda ya se inventó hace rato. Pero en el día de hoy surgen muchos movimientos heréticos que dicen, mira, Dios reveló esto. ¿No has sabido tú que en su momento la iglesia combatió la herejía por medio de... Y tres cosas hemos visto. ¿Se acuerdan? Parece que no se acuerdan. No solamente la palabra, el ejercicio de la interpretación de la palabra es suficiente. Pero recuerden que nosotros hacemos iglesia no en solitario. El pastor, los hermanos que dan temas aquí no estudian, no comenzaron a estudiar recién ahora y todos los hombres que han vivido hasta aquí nunca estudiaron. Nosotros somos parte de una gran fila de hombres que Dios llamó para estudiar. Lo que yo estoy enseñando hoy, lo más probable se ha enseñado durante toda la época, durante los primeros años de este siglo. Siempre se ha vuelto a repetir. ¿Cómo luchó la iglesia? Y esto es importante. ¿Se olvidaron? No se olviden de esto. Eso es conocimiento que tenemos que entender. El canon. ¿Qué es el canon? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, orden cronológico, ya, por ahí podría ser, sí. Pero el canon, ¿alguien tiene otra idea? Lo que dice, no, ya, sí, por ahí más o menos vamos súper bien. ¿Alguien tiene otra tienda más? ¿Qué es el canon? El canon es, literalmente significa regla, y se refiere a los libros que se fueron considerados inspirados. ¿Cuántos libros tenemos nosotros que consideramos inspirados? 66 libros que consideramos nuestra regla de fe y norma. Pero al principio de la historia esto no era fácil, porque de hecho algunos negaron el Antiguo Testamento, algunos negaron ciertos libros de la Biblia como Esther, porque Esther no aparece Dios en ningún lado, algunos negaron Cantares porque parece un libro romántico simplemente. Entonces la discusión del canon no fue fácil. Y hasta el día de hoy la Iglesia Católica considera inspirado 47 libros. ¿Por qué? ¿Por qué ellos consideran libros aparte de los que nosotros consideramos? Los judíos solo consideran 22. Nosotros tenemos 66. ¿Quién está en lo cierto? ¿Se dan cuenta que es importante entender el canon? Porque en base a esto discutimos la verdad. No en base a, mira, yo pienso que la verdad es esta. No, la verdad está eh, suscrita, ¿cierto? En este caso, a un parámetro, a un marco autoritativo que es la escritura. Por eso la Reforma dijo solo Cristo, solo fe y solo escritura. No es la escritura más la tradición, no es la escritura más lo que dice el pastor, no es la escritura más lo que dice el cura, es solo escritura.
Eso es importante entenderlo. Los segundos fueron los credos, las primeras definiciones de la doctrina. Ustedes atrás, si se dan cuenta, no sé si se dan cuenta, atrás hay un gran mural que resume la doctrina de lo que creemos como iglesia. Ahí dice declaración doctrinal y a lo menos hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doctrinas definidas, 9 doctrinas definidas de lo que creemos nosotros. Cualquier persona que llega a esta iglesia puede darse cuenta. A ver, ¿qué cree Unión de Centros Bíblicos Peter Ufgen? Bueno, muy similar a una declaración doctrinal fueron los credos, y hay credos famosos. El credo de los apóstoles es uno de ellos, de hecho lo vimos. Y la tercera forma en que la iglesia se defendió de los herejes y de la falsa doctrina fueron los concilios. Ahora, quiero avanzar en esto. Fíjense que ahí tenemos un cuadro cronológico. Las primeras, la iglesia primitiva luchó en primer lugar, y eso ya lo vimos, con la persecución imperial. Por eso tenemos aquí persecución, ¿cierto? Persecución persecución interna. ¿Qué significa eso? Que el cristianismo se vio enfrentado a la persecución de los judíos, pero también se vio enfrentada la iglesia cristiana a la persecución de los emperadores. Y eso ya lo vimos. ¿Qué pasó después? Bueno, la iglesia no descansó. Después vinieron herejías, personas que se arrojaban, cierto, en cierto sentido, la prerrogativa, cierto, podríamos decir prerrogativa muy suave, pero básicamente era la presunción de que Dios les había hablado, y muchos de ellos fueron distorsionando la verdad. Y tenemos ahí en lo que estamos viendo, los ebionitas, los marcionistas, los montanistas, los gnósticos, los encratitas, que todos cuestionaron algo de Cristo. Todos cuestionaron, por ejemplo, la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo. Estamos viendo que los primeros siglos no fue fácil para el cristianismo. Pero después vinieron las herejías trinitarias. En el fondo, esto es casi lo mismo. Y ahí tenemos el monarquismo, ¿cierto? El modalismo, que ya los vimos, que eran distorsiones acerca de la Trinidad. Entonces, esto sucedió en los primeros concilios. Ahora, ¿de qué manera formal la iglesia combatió esto? Como ya les dije, por medio de los concilios. Aquí tenemos a lo menos 6, no sé si los vamos a ver todos, pero al menos para que tengamos una noción de cómo la iglesia combatió la herejía. ¿Por medio de qué? ¿Cierto? Ya lo vimos, de 3 cosas, por medio del canon, con definir, ya, pero en base a qué vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo, que vamos a ver hoy día brevemente. En base a lo que dicen los escritos patrísticos. ¿Y qué son los escritos patrísticos? Los de la generación después de los apóstoles. Los apóstoles murieron todos y a la generación que viene después se le llamó los padres de la iglesia. Ellos escribieron, pero no siendo inspirados. Ellos escribieron como comentaristas simplemente. Entonces, tú puedes definir o discutir en base a qué autoridad. Vuelvo a insistir, para nosotros los creyentes, la única autoridad es la palabra del Señor. Ahora, avanzo, chiquillos, tenemos varios concilios. Estudiamos ya el primero, que era el concilio de Nicea, en el que el hereje que se levantó para cuestionar una cuestión específica de Cristo fue Arrio y los arrianistas. Quizás los que llevaron las conclusiones de Arrio a su conclusión extrema fueron sus seguidores. Y él decía que Cristo sí es divino, pero no es Dios. Y siempre en un concilio apareció un defensor de la fe que se les denominaba apologistas. Apologistas. Y en este caso fue Atanasio. Y Atanasio dijo, no, Cristo es igual a Dios en esencia. De ahí se usaron estos dos términos un poco difíciles, ¿cierto? Que es homoiousios y homoousios. ¿Qué significa eso? En este caso, Arrio decía, mira, mira, mira. Homo es igual. Usio es esencia. Pero esa I para Arrio decía, Cristo es similar a Dios. Atanasio dijo, no, es homoousios, igual a Dios. Definición del concilio declaró que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, en oposición a Arrio, que consideraba al Hijo de sustancia distinta a la del Padre y como un ser creado no eterno. Listo. ¿Quién es? Miran, fíjense chiquillos que en el día de hoy aún existe esta idea de que Cristo es un ser creado. Y quienes postulan esto con gran fuerza y bastante proselitismo son los testigos de Jehová. ¿Y sabes qué? Los testigos de Jehová aparecen por todos lados. Están en las plazas,
con sus revistas en el hospital donde tú vas, y ellos te van a decir, te quiero hablar acerca de Cristo, pero no es el Cristo bíblico. Tú puedes decirle, ¿ustedes no supieron del concilio de Nicea? La mayoría de ellos ignora eso. Pero esa discusión ya se discutió. El concilio de Nicea declaró a Arrio como un hereje por negar la divinidad de Cristo. No estoy diciendo que los concilios son lo último, estoy diciendo que la historia nos ayuda a entender la mayoría de estas cosas. Porque para nosotros la autoridad máxima siempre debe ser la palabra del Señor. Pero si no conocemos la palabra y no conoces la historia, entonces remas en un contexto, en un mundo sin contexto. Por eso es importante también la historia. Avanzo. Ahora la gran pregunta, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Qué enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo? Y para eso, el segundo concilio de Constantinopla en el 381 definió esto en contra de un grupo de personas que empezaron a cuestionar la doctrina o la persona del Espíritu Santo. Y déjenme mencionarle algunas cosas brevemente. Aquí tenemos a Macedonio, ese es solamente una imagen, es un retrato que básicamente muestra o revela que uno de los que cuestionó la doctrina del Espíritu Santo se llamaba Macedonio. Se dice que los seguidores de Macedonio, ¿cierto?, fueron finalmente los que cuestionaron la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Macedonio I fue un arzobispo de Constantinopla. Fíjense, esto es muy curioso, porque los herejes casi todos surgieron de la iglesia. No eran personas que estaban en oposición directa a la iglesia, son arzobispos, ¿cierto? Obispos que eran encargados de ciertas diócesis o cierto grupo de congregaciones, y ellos mismos, ¿cierto? En muchos casos no eran creyentes simplemente, y se les ocurría proponer ideas y doctrinas totalmente opuestas a la escritura. Por eso que en el apóstol Pablo, cuando llama a los apóstoles, ¿cierto? Y a los pastores en Hechos capítulo 20, él dice, cuidado. Puede que de alguno, incluso de nosotros, surjan personas que vayan en contra de la iglesia. Por eso que, chiquillos, tenemos que tener ojo y atención, porque incluso la mayoría de las herejías o ideas o sectas han surgido, curiosamente, dentro del propio contexto evangélico. De seminarios también, esa es otra cuestión que en la historia después se ve. A veces los propios seminarios, históricamente hablando, han sido cuna para fermentar herejías o falsas doctrinas, como también en algunos contextos también de iglesia. Avanzo. Macedonio fue un arzobispo de Constantinopla en el siglo IV, conocido por inspirar una herejía llamada macedonianismo, que negaba la divinidad plena del Espíritu Santo, considerándolo una criatura subordinada. ¿Ya? Avanzo. Fíjense en este pequeño mapita que le estoy mostrando, porque aquí primero se menciona a Macedonio, arzobispo de Constantinopla. Aquí está Constantinopla, que antiguamente, ¿cierto?, era Bizancio, hoy es Estambul, pero se llamó después Constantinopla. Ahora, ¿por qué les muestro este mapa? Porque de este lugar, Capadocia, que es Turquía, esto ahora, surgieron los tres grandes capadocios que defendieron la doctrina del Espíritu Santo que les menciono a continuación. Aquí tenemos, ¿cierto?, Jerusalén, ¿cierto? Vamos para acá arriba, Siria, Turquía. Aquí están las iglesias de Éfeso, ¿cierto? Las iglesias de Apocalipsis en este lugar. Aquí está la Botita de Italia, ¿cierto? Y estos dos grandes lugares, Constantinopla es donde ocurre el concilio, valga la redundancia, que lleva su nombre, Constantinopla. Pero de Capadocia surgieron los siguientes hombres que defendieron la verdad del Espíritu Santo. Los tres grandes Capadocios. ¿Quiénes son ellos? Ahí están sus nombres, no tienen que aprendérselo, pero básicamente para ir, esto es algo introductorio. Basilio el Grande, Gregorio de Nasancio y Gregorio de Niza, ¿ya? Los tres grandes capadocios refutaron a los que se llamaron, ¿cierto?, la doctrina de los macedonios, o también, ahí hay una palabra un poco extraña, neumatomacos. ¿Qué significa eso? Aquellos que atacan al Espíritu Santo. Fue acuñado por Atanasio. O sea que cuando hablamos del macedonianismo es similar, es casi lo mismo a que esta palabra, neumatomacos, que en el fondo eran personas que atacaban al Espíritu Santo. Y déjenme leerle
un par de líneas aquí para entender un poquito el contexto en el que estamos estudiando esta, esta herejía. Basilio, debido a una separación radical de su mentor Eustacio, quien había abrazado la doctrina de los que atacaban el Espíritu Santo, escribió un tratado publicado bajo el nombre de Sobre el Espíritu Santo, en el que Basilio afirma la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, obra que sirvió a Gregorio de Nasancio para utilizarla en el Concilio de Constantinopla. Déjenme aprovechar de mencionarles que no hay o no se conservan escritos de los herejes, en este caso de los macedonios, o del macedonianismo y de los neumatomacos, no se conservan. Y de hecho hay muchas obras antiguas que no se conservan. Mucho de lo que se conoce de estos herejes solo se ha podido conocer por medio de los defensores de la fe. En este caso, por los tres grandes capados. En cuanto a Gregorio de Nasancio, ahí dice lo siguiente. Gregorio de Nasancio, el gran teólogo, desde el comienzo defendió la fe de Nicea, el primer concilio, de la igualdad del Hijo y del Padre en su esencia, pero además añadió a esta verdad teológica la coigualdad en esta misma esencia del Espíritu Santo. Y finalmente, Gregorio de Nicea escribió algo bien interesante, esto sí se puede rescatar en libros de historia. Por ejemplo, él dijo algo que es curioso, porque básicamente en los concilios se usaba mucho de la filosofía argumentativa, basada también en ciertos principios y conceptos bíblicos. Él dijo lo siguiente: y cuando me refiero a Dios, debéis ser iluminados simultáneamente por un rayo de luz y por tres. Tres en cuanto a sus hipóstasis, o si se prefiere, personas, pero uno en cuanto a su sustancia, es decir, la divinidad. Porque la división es uno en tres y tres en uno. ¿En quiénes está la divinidad? O más exactamente, ¿quiénes son la divinidad? Muy interesante el comentario, porque resume, ¿cierto?, en el lenguaje de la época, cómo era la ortodoxia en cuanto al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué definió el concilio? El concilio dijo lo siguiente, y esto es muy interesante, la semántica siempre importante. Antes se había dicho, y creemos en el Espíritu Santo, pero eso, en cierto sentido, am, no era tan contundente. Por eso que, producto de la influencia de los tres grandes capadocios, se añadió lo siguiente. El concilio añadió lo siguiente: el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es justamente adorado y glorificado, que habló por los profetas. O sea, que se expande la idea de la doctrina del Espíritu Santo, y además los concilios emitían cánones. Y uno de los cánones que emitió el concilio de Constantinopla fue: condena al arrianismo, lo que se discutió en el primer concilio, y se condena al macedonianismo. Listo, se acabó la discusión. No digo con esto que no hubieron repercusiones, porque los que cuestionaban la doctrina del Espíritu Santo siguieron dando cierto la batalla. Pero al menos un concilio como esto definía la doctrina universal de la Iglesia hasta ese entonces, cierto, que se defendía. Y era, como se dice, vinculante para todas las iglesias. Ahora, ¿qué enseña la Biblia, chiquillos, sobre el Espíritu Santo? Y aquí vamos a entrar a la segunda parte. La primera parte era para entender el contexto y entender cómo surge la crítica a la doctrina del Espíritu Santo. Pero ¿qué enseña la Biblia? Fíjense, la deidad del Espíritu Santo se enseña por medio a lo menos de de estos aspectos. Primero, su personalidad revela su deidad, su voluntad revela su deidad, sus obras revelan su deidad, sus pronombres, sus títulos y sus atributos revelan su deidad. Veámoslos brevemente en el siguiente cuadro. Su personalidad revela su deidad. ¿En qué sentido? Estos versículos hablan de la personalidad del Espíritu Santo. Si hay una doctrina en el día de hoy que es contemporánea y justamente previene también de los testigos de Jehová, de que señalan que el Espíritu Santo es un poder como la energía eléctrica. Solamente un poder que ocupa a Cristo. Pero un poder es impersonal. No tiene sentimientos, no tiene voluntad. Es como la corriente, es simplemente una fuerza. Y eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Pero la palabra del Señor, por supuesto, está en total contradicción con esa idea justamente herética. Veamos un par de versículos. Fíjense, 1 Corintios 2:10, si quieren acompañarme, no los vamos a leer todos, pero a lo menos un par de versículos. 1 Corintios 2:10. Y ustedes me dicen, ¿qué característica de la personalidad
se revela explícitamente en este versículo. Primera de Corintios 2:10. Yo se los voy a leer y ustedes también cotéjenlo, porque ustedes, como buenos estudiantes de la palabra del Señor, tienen que cotejar lo que está diciendo el predicador. ¿Es cierto? Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo según este texto? Dígame, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Está difícil o no? Por ahí escuché. Todo lo escudriña, perfecto. Esto habla de su intelecto. Ahí yo lo puse casi todo. Veamos el 1 Corintios 2:11, el siguiente versículo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Aquí se habla de una característica propia de una persona, que es conocer a alguien. En este caso, el Espíritu Santo conoce a Dios. Romanos 8:27. Romanos 8:27. Aquí hay unas características muy interesantes del Espíritu Santo. Le pasa algo al Espíritu Santo. Por favor, díganme, ¿qué es lo que le pasa al Espíritu Santo? Romanos 8:27. ¿Qué le sucede al Espíritu Santo? ¿Qué experimenta el Espíritu Santo? ¿Qué es parte de la personalidad? 8:27 está bien o no? Más, así empieza, ¿no? Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una persona que intercede siente la necesidad, ¿cierto? Es sensible a la necesidad. Una fuerza, un poder impersonal no hace eso. Efesios 4:30, ese es el versículo quizás que explica mejor lo que quiero señalar. Efesios 4:30. ¿Qué le pasa al Espíritu Santo? ¿O qué dice la palabra del Señor que experimenta el Espíritu Santo? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que significa contristar? Pues, parece que al Espíritu Santo se le puede contristar, y eso es lo que dice el texto claramente. ¿Pero qué significa contristar? ¿Ya? Entristecer. ¿Están de acuerdo los demás en eso, no? Sí. Afligir, muy bien. Y fíjense lo que dice Pablo, y no escribiendo a los creyentes, contristáis al Espíritu Santo. Una fuerza no se puede contristar, porque es impersonal. Solo una persona puede entristecerse, pero el texto así lo dice. Hechos 16:6, el último versículo, fíjense. Aquí también se ve y la Escritura o el Nuevo Testamento presenta la doctrina del Espíritu Santo justamente por medio de este tipo de declaraciones que son explícitas. Esto es parte del contexto de los viajes misioneros. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién está prohibiendo aquí? Según el texto. ¿Una fuerza? El Espíritu Santo. ¿Y qué me indica eso? Que el Espíritu Santo, ¿cierto? Tiene personalidad, porque ¿quién puede prohibir? La corriente no puede prohibir. Una fuerza impersonal no puede prohibir. Pensemos en la fuerza de un motor de un vehículo. No puede hacer eso, porque es algo mecánico, no tiene alma, no tiene personalidad. Resumen, su personalidad revela su deidad. Fíjense, todo lo escudriña, conoce al hombre, esto habla de su intelecto y su conocimiento, intercede por los creyentes, hay una intención de él, se contrista, se puede entristecer, tiene emociones, tiene decisión soberana, voluntad. Si él prohibió a los misioneros no ir, ¿cierto?
dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo orar la palabra en Asia. Si les prohibió el Espíritu Santo es porque claramente tiene voluntad. Avanzamos en lo segundo. Su voluntad revela su deidad. Fíjense en estos otros versículos. Juan 14:16, Juan 15:26, si quieren pueden anotarlo. Ahora lo voy a hacer al instante. Fíjense aquí en estas explicaciones. Voy a leer un par de versículos. Prim- el primero, perdón, eso debería ser primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. El 14:16 en vez del 14:16. Primera de Juan 2:26 se los leo al tiro. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Aquí Juan, o el apóstol Juan, menciona la palabra unción, y eso significa cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo o tiene la presencia del Espíritu Santo. En ese sentido, el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña también en Mateo 5:2 y en Juan 8:2. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice Cristo, el Espíritu de verdad, lo cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, también es un sinónimo, ¿cierto?, para entender que el Espíritu Santo guía, testifica, y en este caso específico, testifica. Juan 6:8, el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Son textos que conocemos. ¿Cómo puede alguien convencer a menos que sea una persona? Una fuerza, insisto, no puede hacer eso. Juan 5:21, déjeme leérselo, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, aunque aquí se refiere a el Espíritu Santo, también en el contexto se hace alusión a que el Espíritu Santo de vida es el que provoca, valga la redundancia, la vida que recibe el creyente. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense cómo la Escritura asigna al Espíritu Santo características de persona. Y eso no puede ser a menos que justamente el Espíritu Santo sea una persona. Hechos 13:2 también, muy parecido a Hechos 16. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense cómo dice el texto. Dijo el Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo, perdón, para la obra a que los he llamado. Es súper claro el texto en decir que el Espíritu Santo es el que está ejecutando esas decisiones. Entonces, su voluntad revela también su deidad. Y todos estos versículos hablan, ¿cierto?, de justamente de que el Espíritu Santo tiene no solamente, ¿cierto?, personalidad, sino también voluntad. Una fuerza no tiene eso. Sus obras revelan su deidad, ¿cierto? Notemos también estos versículos, pueden haber muchos. Génesis 1:1, Lucas 1:35. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si uno lee todo el capítulo 1 y el capítulo 2, se va a dar cuenta que la manera en que Dios también obró la creación fue por medio también de su Espíritu. Aunque también el Nuevo Testamento nos habla de que Cristo también es el creador. En el fondo, no hay discrepancia, porque los tres son Dios. Lucas 1:34 y 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿A qué me refiero? Fíjense, aquí se los pongo. Cristo o el Espíritu Santo engendró a Cristo. Cuando el ángel le anuncia a María, chuta, ¿cómo va a ser esto? El versículo 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo nació el Señor Jesucristo de María? Por una obra, justamente, promovida, provocada, causada por el Espíritu Santo. Tito 3:5, obra el nuevo nacimiento. Dice el texto, nos salvó el Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense aquí que se resalta la obra creadora,
¿cierto?, de la nueva vida en el creyente provocada justamente por el Espíritu Santo. Básicamente, los demás textos dicen lo mismo. Juan 14:16, el Espíritu Santo consuela, ¿cierto?, a los creyentes. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8 también nos dice que el Espíritu Santo viene a habitar en el corazón del creyente. Efesios también 1:13 dice que sella al creyente. Entonces es muy, diríamos, el contenido de la doctrina del Espíritu Santo está por todos lados en la palabra del Señor. Ahora avanzo con lo siguiente. Sus pronombres también revelan su deidad. Hemos visto un par de cosas, ¿cierto? Ya su personalidad revela su deidad, su voluntad revela su deidad, sus obras revelan su deidad y sus pronombres. Esto es algo quizás bien interesante también que no siempre se considera. Noten aquí, por favor, Juan 15:26, Juan 16:13 y Juan 16:14 tienen algo en común. Se refieren al Espíritu Santo con el pronombre masculino él, que en el texto griego es ekeinos, pero cuando se habla del Espíritu Santo se usa el sustantivo neutro. Y el neutro generalmente no es ni femenino ni masculino, pero el artículo él define que se trata de una persona. Déjenme leerle. Pero cuando venga el Consolador, ¿cierto? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y ese Él es un artículo definido, pequeños, que significa justamente, o sea, hace referencia a algo específico y específicamente es un pronombre masculino. Pero neuma, que es la palabra para traducir espíritu, es un sustantivo neutro. Pero eso es muy curioso, porque debería ser neutro, neutro. Pero no, se usa el artículo y esto es muy interesante. Y son los tres ejemplos que también menciona la Escritura. Avanzo, sus títulos revelan su deidad. Fíjense que la Biblia otorga títulos al Espíritu Santo, ¿cierto? Que también son compartidos por el Hijo y por el Padre. Fíjense en este recuadro, que también ustedes lo pueden ver ahí. No se preocupen porque esto queda grabado si a alguien le interesa ver con detalle. Título, un espíritu. Énfasis, su unidad. Efesios 4:4. 7 espíritus también se mencionan en Apocalipsis 1:4 y esa palabra 7 siempre en la escritura también habla de perfección, de omnipresencia, de integridad. Podemos seguir mencionando los espíritus del Señor, espíritu eterno, muy interesante, eterno, que justamente habla de que Él no es una persona que Dios creó, sino que siempre ha sido con Dios de la misma manera que el Hijo. Espíritu de santidad, Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, espíritu de verdad, espíritu noble, espíritu de gracia y oración. Todos estos son títulos que se le asignan al Espíritu Santo y que demuestran o enfatizan que el Espíritu no es una fuerza impersonal. Todo lo contrario, es una persona. Por eso se habla de la tercera persona de la Trinidad. Sus atributos revelan también su deidad. ¿Qué atributos? Fíjense en este cuadro también, que es interesante. Tenemos los atributos aquí. Vida, se habla de que el Padre, ¿cierto?, es el que tiene vida. Del Hijo también, pero Romanos 8:2 también se habla de ello. Miren, acompáñenme a Romanos 8:2. Romanos 8:2, para poder ver, son pocos versículos. Atributo, vida. ¿Qué dice Romanos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida. Fíjense este atributo. ¿Quién puede, cierto, diríamos, ofrecer vida? Sabemos, es el Padre, es el Hijo, es la palabra también, pero aquí también es el Espíritu el que ofrece vida. La expresión el espíritu de vida, esa expresión de, significa que tiene vida, que también ejerce vida y que puede ofrecer vida. Omnisciencia, 1 Corintios 2:10, omnipotencia, omnipresencia, que son asignadas al Padre y al Hijo, también son adjudicadas al Espíritu Santo, santidad, amor y verdad. Todos estos títulos también son compartidos por el Padre y por el Hijo. O sea que
sus atributos revelan su deidad. En el tema anterior estuvimos viendo cómo, cierto, los primeros herejes, y por eso es que surge el Concilio de Nicea, cuestionaron la deidad de Cristo, y una de las ilustraciones que sirvió hasta el día de hoy para explicar la Trinidad es el siguiente triángulo, ¿cierto? Dios, por ejemplo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Qué quiere decir este cuadro? El Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo. Eso es modalismo. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. En este caso, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre. No es que el Padre dice, permiso, me pongo una careta, ahora soy el Hijo. No, no, no. Cada persona es individual, pero los tres tienen la misma esencia. Y el Nuevo Testamento, para hablar de esencia, usa la palabra hipostasis, que estuvimos viendo. En Hebreos, de hecho, la usa también. En Juan usa otro término. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo ni tampoco es el Padre. ¿Ya? No, porque el Espíritu Santo es una persona individual al Padre, el Padre es una persona individual al Hijo, pero los tres son Dios. Y eso es una de las formas en que históricamente se ha explicado la Trinidad, Dios en tres personas. Y eso es lo que cantamos, por ejemplo, en Santo, 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 Dios en tres personas. No es que son tres dioses, no, eso sería politeísmo, ¿ya? Eh, tengo que confesar que estos temas no son fáciles, pero sí nos dan el contenido para entender la doctrina de la palabra del Señor. Termino con dos conclusiones que de hecho ya he mencionado, pero que me parece muy pertinente repetirlas. ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de las herejías? Fíjense que nuestro texto símbolo, y espero que ustedes se lo aprendan de memoria, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. Ahí como que anduve fallando un poquito. Apréndanse ese versículo, chicos. El punto es, el mandato es, no os conforméis a este siglo, no se adapten a este siglo. Ustedes ya entienden qué es el siglo, es la edad, son las épocas con sus características espirituales, filosóficas, morales. Y este mundo está lleno, desde que comienza el cristianismo, de hombres que distorsionaron la verdad de Dios, y literalmente se les llamó herejes. Hasta el día de hoy tenemos un montón de grupos que no representan la ortodoxia cristiana. Ortodoxia, creencias correctas. Entonces la pregunta para ustedes, ¿en qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la falsa doctrina? ¿Cómo sé yo que en 20 años más tú vas a estar profesando la fe verdadera bíblica? ¿Cómo lo sabemos? Todo depende de si hoy pones atención a la palabra del Señor. Chicos, tiempo hay para todo. Vas a tener tiempo en esta vida para todo, a menos que Dios te llame antes, porque no, ninguno de ustedes tiene la vida asegurada. Ninguno. Por eso que, como dice Eclesiastés, y lo estudiamos, que hay tiempo para todo. Pero desatender las cosas del Señor, chiquillos, es medio peligroso. Poner atención en lo que Él ha dicho. Concluyo con lo siguiente. ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo? Se los expliqué y se lo explico otra vez, porque Pablo, de hecho, es parte de su filosofía, ¿cierto? No me es molesto repetirles las mismas cosas, dice Pablo a la iglesia. Y eso debe ser un principio para todos los que estamos aquí parados y predicamos. No me es molesto volverles a repetir lo mismo, una y otra vez. Fíjese en este cuadro, yo se lo mostré. Uno de los peligros, y vuelvo a preguntar la pregunta, ¿en qué sentido yo me puedo adaptar a este mundo a causa de la energía? O, en otras palabras, ¿cuál es la aplicación de lo que está enseñando el pastor? Nos enseñó acerca de la historia, nos enseñó acerca de cuáles fueron las primeras herejías y hoy aprendimos de por qué fue necesario el concilio de Calcedonia para refutar a los primeros herejes que cuestionaron la doctrina del Espíritu Santo. Estudiamos brevemente lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si yo ignoro eso? ¿Cuál es el peligro al que me estoy, cierto, de una u otra manera acercando? Y yo se lo mostré la otra vez. Fíjense en esta escalera.
¿Cómo le llamamos a esta escalera? No es una escalera ascendente. ¿Qué es lo antónimo de ascendente? Descendente. Pero pongámosle apellido moral a eso. Una escalera que desciende, desciende literalmente, pero si le pongo apellido moral o ético, sería una escala decadente. Déjeme explicarle esto que ya se lo expliqué. Sospecho que a veces podemos olvidarnos. La escala decadente, cuando tú vas descendiendo, porque tú puedes ir superándote en la vida, los padres de ustedes esperan que ustedes sean buenos hijos o malos hijos, díganme. Ahí sí, buenos hijos. Si son malos, están en decadencia o van en descenso. No, ustedes tienen que ir subiendo, pero siempre teniendo el norte al Señor. No, no solamente la cuestión académica, la cuestión laboral, sino principalmente la palabra, el reino de Dios, la persona del Señor. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cometes un error si empiezas al revés, y las consecuencias no son muy baratas. ¿En qué consiste esta escalera decadente? Indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? ¿Alguien me puede explicar qué es la indiferencia? ¿Eso que hacen ustedes cuando se enojan con los amigos o las amigas? ¿Le cortan el rostro o le hacen la regla del hielo, cierto? ¿Cierto? La L, ¿cierto? La indiferencia. No puede ser indiferente a la palabra del Señor, porque la indiferencia es el primer peldaño decadente. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a escuchar la palabra del Señor? Es refome a lo mejor, pero ¿sabes qué? Es para tu salud espiritual. No tienes que ser indiferente a lo que realmente es trascendente. Primero, cuando uno cae en la indiferencia, después viene la otra, viene el tema de la duda. Claro, como no está siendo nutrido por la palabra, surgen las dudas y en realidad la duda es muy peligroso, porque la duda te puede llevar a dos caminos. La duda te puede llevar no solamente al fracaso, sino también a otra cosa que se llama ambigüedad. ¿Y qué es la ambigüedad? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú qué piensas, por ejemplo, con respecto, no sé, por la política, por ejemplo? ¿Cuál sería una respuesta ambigua? Dígamelo usted. Muy bien, no sé. Chicos, saquen esa palabra de su vocabulario. No sé, no sé. No deberían ustedes decir no sé. Claro, es cierto. Tenemos que ser humildes y yo hay cosas que no sé. Eso es cierto, claramente. No la saquen de su vocabulario. Pero hay cosas que ustedes tienen que ir afirmando sus convicciones. Qué opinas tú de las relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales? No sé en realidad. No, tú no puedes decir eso. Porque la palabra es súper explícita en eso. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las relaciones con personas no creyentes? Mira, la verdad no sé, mis papás dicen una cosa. No, la palabra es súper clara. No unáis en yugo desigual. Ahora, que tú lo hagas, esa es otra cosa. Y que admitas, o no que admitas, que sufres las consecuencias de eso, eso es un tema personal, justamente por haber tomado malas decisiones. Pero la palabra nunca va a decir, "Ay, no sé". La palabra es súper clara en cuanto a sus normas. Entonces, la duda, la ambigüedad es decir, no sé. Cuidado con eso. Después viene el pluralismo. Esto es más atrevido incluso. El pluralismo dice, mira, la verdad de las cosas es que todos tienen su verdad. Así que yo no soy muy dogmático. Eso de ser dogmático es como muy fundamentalista eso. Es como casi islámico. No, no, yo soy súper abierto de mente. Así que acepto todas las verdades de todo el mundo. Cuidado con eso. ¿Y viene después el pluralismo? Bueno, la herejía, o vivir la herejía, vivir la falsa doctrina, vivir en total rebeldía a lo que Dios ha revelado en su palabra. Sí, chiquillo, cuando la pregunta dice, ¿en qué sentido yo me puedo adaptar? ¿Cierto? ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de las herejías? ¿Saben, che, chicos, que hay gente que dice, hay tantas iglesias que al final no sé cuál es la verdadera? Mejor me quedo en la casa. O también hay personas que dicen, "Oh, hay tantas iglesias que en realidad yo voy a todas un buen tiempo, estoy un tiempo en una, estoy un tiempo en otra".
¿Saben que Dios no es pluralista? La palabra de Dios dice, así dice el Señor. Se acabó la discusión. ¿Estás de acuerdo o no? Y siempre va a ser mejor estar de acuerdo con el Señor. Por último, tenemos el peligro de la escalera decadente. ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la herejía? En que yo puedo entrar en una escala decadente. Muchos de ustedes lo más probable van a entrar a la universidad, algunos ya están, algunos han terminado, y ustedes se van a encontrar con un mundo terrible ahí, con personas pluralistas, con personas totalmente inmorales, decadentes, y usted va a estar ahí frente a todo ese grupo. ¿Qué va a hacer? ¿Se adapta o es como el salmón? Va en contra de la corriente. Nosotros somos salmones, chiquillos, como los salmones, valga la redundancia, que van en contra de la corriente en el río. Lo último que digo es, tenemos la escalera decadente, que ese es uno de los peligros, y la falsa adoración. Si tú no entiendes que es el Espíritu Santo, puedes caer en una falsa adoración. Les hago una pregunta. ¿Podemos orar al Espíritu Santo? Se la voy a dejar como tarea. Algunos piensan que el Espíritu Santo es Dios. Entonces puedo orar a Dios, si Él es el Espíritu Santo. Algunos pensaron que el Padre se había crucificado en el Antiguo Testamento, perdón, en la cruz de Cristo, porque el Padre es Dios y Cristo es Dios. La lógica no siempre es ortodoxa. ¿Podemos orar al Espíritu Santo? Se las dejo como tarea. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos enseña. Sin duda que la historia también es importante, porque en la historia tú te revelaste. Tú en la historia viniste a nacer de una virgen en un contexto en donde había un imperio, donde había una cultura grecorromana, pagana, y durante siglos la iglesia, los verdaderos creyentes lucharon con diferentes influencias. Nosotros en el día de hoy no estamos exentos a luchar en un mundo que tiene una cultura antagónica hacia ti, una moral totalmente distorsionada. Y en ese mundo tú nos mandas a no conformarnos. Señor, ayuda a los chicos a que vayan entendiendo de que venir a la iglesia no es algo folclórico, sino algo que incluso determina nuestro propio destino. Señor, ayúdanos a tomar en serio lo que es en serio y lo que no tiene ninguna importancia, tomarlo en su lugar. A veces alternamos esto y lo que realmente es importante lo relegamos a tercera o cuarta rol de importancia. Para ayudar a los chicos que vayan madurando en el conocimiento de tu palabra, para que podamos también ser hijos obedientes, ser hijos que te agraden, Señor, cuando tú estás mirándonos en todos lados que vamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos cantando una alabanza.